reconstrucción social y económica y, sin más, le cedo la palabra. Sí, buenas tardes, si me lo permiten. Creo que estamos casi a distancia. Me voy a retirar para... Bueno, buenas tardes, señor presidente de la Comisión. Buenas tardes, señoras y señores diputados, miembros también de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados. Permítanme que mis primeras palabras, en nombre de la profesión médica, sean de condolencia y afecto a todas las víctimas de la pandemia por coronavirus y a sus familiares, y muy especialmente un recuerdo a los profesionales sanitarios fallecidos, a nuestros 59 médicos que siempre estarán en nuestra memoria, a los que aún se debaten entre la vida y la muerte, a los que intentan superar las complicaciones y a los que siguen en primera línea asistencial. Para ellos, dignidad y respeto. Nos encontramos ante una situación de gran complejidad que genera gran incertidumbre y sobre la cual tenemos aún mucha ignorancia. Nos enfrentamos a un virus que tiene gran facilidad de expansión y una alta capacidad de producir infecciones graves y, además, tiene un armamento genético que ocasiona una catástrofe terrible. No sabemos de su variabilidad ni cuánto puede persistir en los próximos meses, ni cuáles son los mecanismos por los que se produce un rápido empeoramiento brusco del paciente. No sabemos aún cuál es el tratamiento adecuado, ni cuál es la vacuna y si la tendremos y en qué tiempo. Pero no quiero ocultar que es el futuro y el presente el que más reto supone desde el punto de vista organizativo y donde más se precisa la contribución experta, comprometida y creativa de la profesión médica, porque el regreso a la normalidad va a ser, presumiblemente, un camino complejo, con altibajos, con idas y venidas, y porque esa normalidad va a ser diferente necesariamente de la que antes existía. Tenemos que apostar por una nueva oleada reformista que facilite cambios institucionales y organizativos, para atrevernos a cambiar lo que todos sabíamos que debería haber cambiado y también para prepararnos para futuras amenazas, porque ya somos dolorosamente conscientes de nuestra vulnerabilidad ante pandemias en un mundo globalizado que no había sido ni considerada ni atendida convenientemente. Hoy no les voy a hablar de un pacto por la sanidad, un pacto de Estado por nuestro Sistema Nacional de Salud, aunque nos reafirmemos en la necesidad clara del mismo, al igual que los ciudadanos que no solo lo piden, sino que lo sienten como suyo. Hoy les quiero trasladar que tienen una deuda moral con la sanidad y con los sanitarios. Nuestra intervención de esta Comisión de Reconstrucción pretende trasladar el papel de palanca que debe ejercer la profesión médica para interferir y sortear la excesiva interferencia política. Nuestra aportación irá encaminada a la exposición de un conjunto de reformas selectivas que desencadenen dinámicas de mejora aún más amplias y que se sustenten en amplios consensos. La sanidad, los sanitarios, no puede seguir tratándose como un gasto. La sanidad y los sanitarios es una inversión y abogamos por la capacidad de generar grandes acuerdos desde un núcleo central que apueste por un modelo sanitario y sostenible. Debemos preguntarnos, deben preguntarse, si estamos dispuestos a asumir diagnósticos y propuestas externas, poner nombre a un informe que estudie las propuestas, como sucedió con el informe Abril, que luego no se tuvo en cuenta, y acordar quién participa en él. La retórica política de estos años solo ha servido para adormecer la demanda creciente de reformas, dirigiendo la atención a los sueños de lo que el Sistema Nacional de Salud es o debería de ser, en vez de asumir decisiones y costes y empezar a introducir cambios. Están las hemerotecas llenas de diagnósticos y tratamientos y encontrarán un gran vacío en el espacio destinado a la puesta en marcha de estos. No debemos salir de esta crisis de salud pública para volver a encontrarnos con la misma realidad que dejamos en marzo. Un Sistema Nacional de Salud sin recursos económicos suficientes para seguir manteniendo los criterios que nos hicieron ser referentes. Unos estándares de resultados de alto nivel, a pesar de lo anterior. Pero no nos engañemos, consecuencias del trabajo y el esfuerzo de los miles de profesionales sanitarios, los mismos que han sido capaces de doblegar una amenaza como nunca podíamos imaginar. La vuelta a unas listas de espera que van a suponer otro reto asistencial, la precariedad en el empleo y la falta de políticas de recursos humanos en salud, las bajas y deterioradas retribuciones y un personal abatido, indignado y cansado tanto física como emocionalmente.
Toca recordar a Ramón y Cajal cuando nos decía: las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas. No solo ha habido falta de voluntad política a lo largo de estos años, hay hasta pánico de los propios responsables políticos y gestores para enfrentar conflictos y reacciones en la propia opinión pública y hoy en día en el mundo de las redes sociales. Subyace una expropiación de competencia a las autoridades sanitarias por parte de las económicas y de función pública. Ministros y consejeros de Sanidad dan la cara, pero casi todo acaba dependiendo de otros que no aparecen en el escenario. A veces nos preguntamos si es más oportuno dirigirnos a Hacienda o a Economía que a nuestro propio Ministerio de Sanidad. Necesitamos un discurso sanitario desde lo político, una apuesta política por lo sanitario, un modelo explicativo que ilusione y que estimule el compromiso y la participación real de la profesión médica. En este escenario no puede obviarse que los profesionales sanitarios constituyen la piedra angular del Sistema Nacional de Salud. Sin su compromiso, esfuerzo, competencias y vocación, sería impensable que España tuviera una sanidad como la que tenemos y, sin lugar a duda, el abordaje de esta pandemia hubiera desembocado en una tragedia aún mayor. Es una apuesta difícil para los profesionales de la medicina, porque remamos contracorriente, porque a veces se nos pide que sigamos siendo islotes de virtud, porque incluso se abusa de nuestro compromiso con el paciente para pedirnos una austeridad autoinfligida, porque se nos piden sacrificios apelando a nuestra vocación, mientras otros escapan de las estrecheces con menor valor añadido social y con una mucho más liviana dedicación a su quehacer en comparación con las agotadoras y comprometidas jornadas que la gran mayoría de los médicos han de cubrir cada día. No estamos contentos con la situación actual. La profesión médica se siente maltratada y exige a los responsables políticos e institucionales que repongan la desinversión, que incrementen el músculo profesional y que aporten retribuciones y calidad de empleo para que podamos seguir centrados en nuestra tarea, mejorando la medicina y el Sistema Nacional de Salud. Hace algo más de 3 meses, y en este mismo escenario, escenificábamos la renovación del contrato social de la profesión médica ante la presidenta del Congreso y un recién nombrado ministro de Sanidad. Lo hacíamos con la leyenda comprometidos con la sociedad y con el médico, en un año de centenario para el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Y sentábamos nuestro histórico compromiso con la sociedad afirmando nuestros posicionamientos como organización de representación profesional. Por todo ello, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, en representación de la profesión médica de nuestro país, se siente legitimado como un interlocutor principal para contribuir a reforzar y transferir el legado sanitario recogido de las generaciones que nos precedieron, constitutivo de un gran pacto que fue de solidaridad entre todos los agentes sociales. Por eso no queremos ser meros colaboradores, queremos comprometernos hoy y aquí. Permítanme que de forma enunciativa les haga exposición de las medidas o propuestas que queremos hacer llegar a esta comisión. Lo hemos hecho con antelación a su presidente para su distribución. Y por factor del tiempo, y es tan importante para que el trabajo lógicamente sea eficiente, paso a reiterar puntualizando algunas de ellas. De forma general, nos reiteramos, como antes hemos comentado, en que es necesario una nueva oleada reformista. Hace ya muchos años de aquellas leyes de sanidad que fueron cambios de estructura y que tanto necesitamos. Para generar grandes acuerdos, yo no estoy pidiendo ya un pacto por la sanidad, sino grandes acuerdos políticos al máximo nivel que faciliten las reformas necesarias en nuestro Sistema Nacional de Salud mediante ese acuerdo sanitario y social, por lo menos, póngale fecha, 10 años, para gestionar la crisis sin descapitalizar los servicios sanitarios públicos y la medicina. Recomendar que el Congreso de los Diputados, a propuesta de esta Comisión de Reconstrucción y tras escuchar a todos los actores del sistema sanitario, designe una comisión para sintetizar los principales problemas de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, proponiendo un conjunto articulado de medidas de mejoras específicas. Estamos ante una situación de desescalado. Y por ello es muy importante plantear algún escenario en las estrategias de transición y preparación para las amenazas de salud pública. Consideramos esencial potenciar, estamos en este momento,
en esta fase de evolución y con el fin de minimizar el alcance de los brotes que inevitablemente irán apareciendo los siguientes parámetros: control de la transmisión, rastreo e identificación de casos y sus contactos, capacidad diagnóstica suficiente, aislamiento de positivos, capacidad asistencial suficiente, control de focos y medidas de protección. Y España debe asegurar una reserva estratégica de material de protección al personal sanitario y a los ciudadanos, así como de equipamientos médicos, con la finalidad de poder incrementar unidades de cuidados intensivos y otros materiales para situaciones epidémicas. En el ámbito de redefinir, reformar el Sistema Nacional de Salud, consideramos la necesidad de mantener el liderazgo del Ministerio de Sanidad en el seno del Consejo Interterritorial de Salud sobre la pandemia de COVID-19. Será oportuno aprobar con carácter de urgencia esa estrategia nacional contra el virus que nos va a acompañar durante un tiempo. Y queremos aquí dejar claramente definido que hay que potenciar el papel del Ministerio de Sanidad y que debe de reagrupar una vez más, otra vez, una nueva denominación que sería el Ministerio de Sanidad, Salud Pública en mayúscula y Política Social, potenciando el carácter ejecutivo de las decisiones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como órgano clave para el impulso de medidas y actuaciones de salud para los ciudadanos y para el fomento de la cooperación entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Y entendemos que para eso es necesaria una nueva arquitectura estratégica del Sistema Nacional, con una creación orgánica y funcional a nivel operativo de un sistema multiagencia. No estamos hablando de una centralización de nuestra sanidad, pero sí la necesaria creación de un sistema multiagencia, especialmente en los siguientes escenarios. En el escenario de la salud pública y la política de salud, en la evaluación sanitaria, en los sistemas de información sanitaria, en la estructura de capitalización compartida, en la modernización, reformas y dinámicas de cambios compartidas, en las garantías públicas sustentadas en los derechos subjetivos constitucionales, como la cohesión social, esos derechos sustantivos de ciudadanía, y las políticas de solidaridad, en la humanización, en todas las políticas sanitarias y en el buen gobierno, en el desarrollo de la política científica, biomédica y de la innovación, incardinada orgánica y funcionalmente en el Instituto Carlos III y con coparticipación de las comunidades, en la cooperación internacional, en las políticas sanitarias y de salud, en el desarrollo de la política farmacéutica y en la cartera de prestaciones y servicios sanitarios. Hoy toca hablar de un hecho que ha llamado la atención, creo que a todos, y ha sido efectivamente el gobierno clínico de la pandemia. Por eso reivindicamos, tras lo observado en esta pandemia, el valor clínico generalista para coordinar equipos interdisciplinares. Necesitamos una figura de un profesional de la medicina más polivalente, capaz de atender y o apoyar en especialidades que no son las suyas. En ese sentido, debería existir una figura formativa de capacitación específica, de carácter voluntario, eminentemente práctica, que permita obtener las competencias necesarias para prestar esta ayuda que se ha demostrado tan necesaria. Cuando la asistencia abogaba a un colapso, cuando más complejidad teníamos y más incierto era la situación, se ha demostrado que la ruptura de los equipos estancos, las brechas competenciales, la falta de coordinación y el hospitalcentrismo han demostrado que pueden ser revertidos hacia un nuevo horizonte asistencial. Y lo que parecía imposible se ha logrado cuando se ha confiado por necesidad en la flexibilidad y en la autogestión. Es hora de fortalecer la confianza en los profesionales sanitarios, en su compromiso y en su capacidad de autogestionarse, desde el profesionalismo y la asunción de responsabilidades. Es hora de despolitizar la gestión de los sanitarios. Potenciar la formación médica continuada y la acreditación de la misma en un entorno internacional libre de conflictos de interés, así como las competencias en materias transversales del médico que deben priorizarse en los proyectos de desarrollo profesional. En relación a la política farmacéutica y tecnológica, es necesario seguir garantizando el acceso a todos los ciudadanos a los medicamentos esenciales y muy especialmente a las innovaciones terapéuticas que intenten vencer a este virus y a una vacuna que vendrá y que ponga fin a este problema de salud. Y además lo tenemos que hacer como país
con una visión solidaria y cooperante en un mundo global. Impulsar el desarrollo de los recursos propios y la puesta en marcha de experiencias como las llevadas a cabo en el ámbito de las terapias avanzadas, que pueden servir de referencia y que se pueden explorar para otro tipo de tratamiento. Y debemos de fijar, sin ningún tipo de contrariedad más, el marco de relación con la industria farmacéutica innovadora y con la de la tecnología sanitaria que permita la mejor incorporación de los fármacos y las tecnologías que aporten valor. Abogamos por un ejercicio transparente tanto en lo que respecta a la fijación de precios y a la financiación de medicamentos y tecnología sanitaria, así como en la financiación pública de los mismos. En relación a la gestión de la tecnología, hay que poner en marcha un plan específico que permita la renovación de la infraestructura tecnológica en la producción y estímulo nacional de los bienes de equipo y de tecnología. Tenemos que aprender de lo que se nos ha presentado con esta pandemia y es una de las enseñanzas más dolorosas de esta crisis ha sido la comprobación impotente de nuestra dependencia en aspectos básicos de bienes de equipo y tecnología común que se han demostrado esenciales. Hay que desarrollar la telemedicina promoviendo una cultura desde lo ético y deontológico y preservando la relación médico-paciente, que, como todos saben, estamos abogando para que sea reconocida como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Una historia clínica electrónica compartida con un repositorio nacional y europeo de datos de salud del paciente en las condiciones de seguridad exigibles por la legislación actual. Y permítame un apunte también en el campo de la investigación. Hay que definir una estrategia específica y aumentar los recursos para I+D+I. Y si no los hubiera, al menos que se ofrezcan en un formato utilizable por los investigadores. Una gran parte de lo que se presupuesta no se ejecuta. Se necesita una regulación en materia de recursos humanos que permita flexibilidad en los contratos y que facilite las incorporaciones necesarias y las remuneraciones dignas, y que permita asimismo compatibilizar tareas asistenciales e investigadoras, la conocida carrera del investigador médico. Un punto importante para poder avanzar es el debate de la financiación, viabilidad y sostenibilidad. Definir o redefinir un nuevo modelo de financiación estable, suficiente, respetuoso con el principio de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal y que sea coherente con los principios de cohesión territorial, igualdad y equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias de acuerdo con una cápita adecuada. Incrementar los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud, alcanzando una inversión en estos servicios públicos propia de otros Estados de la zona euro y propia de un país como España. Esto supondrá pasar del actual 6% del PIB en sanidad a un mínimo de un 7% del PIB. Inyectar con carácter de urgencia un montante económico para afrontar los gastos derivados de la pandemia, los derivados para mantener el sistema sanitario en estado de alerta y los destinados a la puesta al día de la actividad asistencial demorada que va a tener que coexistir con la atención a la COVID-19. Esta inyección económica debe priorizarse especialmente en consolidar el empleo sanitario y que tenga para esto un carácter finalista. Sería muy conveniente, de una vez por todas, el garantizar en el Boletín Oficial del Estado la solvencia de nuestro Sistema Nacional de Salud. Nos lo merecemos, se lo merecen nuestros ciudadanos. En relación a los recursos humanos y a la profesión médica, hay que afrontar, de una vez por todas, la planificación de las necesidades de recursos humanos en salud y consolidar el empleo médico y sanitario de calidad. Recuperar los derechos retributivos perdidos como consecuencia de las medidas puestas en marcha en la crisis económico-financiera, una mejora retributiva acorde con la competencia, dedicación, responsabilidad del ejercicio de esta profesión. Si no, lógicamente, el panorama al que vamos a vernos abocados es a más de lo mismo. Por eso es obligado un plan integral de recursos humanos en sanidad, con participación real del Foro de la Profesión Médica en el Foro de las Profesiones Sanitarias, para desarrollar un registro de profesionales de una vez por todas del Sistema Nacional de Salud, para desarrollar de una vez por todas cómo se tienen que formar nuestros médicos de hoy y del mañana, con un continuo formativo que camine de la mano desde el grado, la formación especializada, el desarrollo profesional continuo, la carrera profesional y la acreditación, recertificación de sus competencias, con un plan de evaluación continuada y reconocida del ejercicio profesional del médico. Es mucho lo que de esfuerzo significa ser médico,
y muy poco lo que vale la evaluación de un desarrollo competente. En relación a la vinculación jurídica del médico, ha de suponer que el médico ocupe un papel fundamental en la gestión y gobernanza del Sistema Nacional de Salud para avanzar en la eficiencia, seguridad y calidad de la asistencia sanitaria. Queremos estar en la gestión clínica y en la gestión y en el buen gobierno de los sanitarios. Renovar ese necesario contrato social de la profesión médica hoy aquí ante un gran acuerdo con el Ministerio de Sanidad y la profesión médica para que nos cubra esos 10 años que antes comentábamos. Y queremos también, parece mentira, pedir un reconocimiento de la contingencia profesional de la infección por el SARS-CoV-19. Se lo merecen nuestros médicos y todos los sanitarios. Por eso hemos pedido también que la profesión médica en particular y la sanitaria en la general, abogo por las profesiones sanitarias hermanas que han estado trabajando y que también han presentado y tienen muchas víctimas, tiene que ser reconocida como profesión de riesgo. Estamos muy preocupados porque, ¿quién no lo iba a decir también? Porque estamos empezando a ver un escenario de judicialización de la práctica médica en esta pandemia y no quisiéramos pasar de los aplausos a la presunción generalizada de culpabilidad y a la pena de banquillo. Es fundamental facilitar los sistemas de resolución extrajudiciales de conflictos ante la situación actual de crisis y profundizar en el lado humano de las relaciones buscando soluciones alternativas en base al diálogo y a la negociación. Vuelvo a reivindicar y es fundamental la aprobación de un baremo de daño sanitario. En relación al primer nivel asistencial y de forma también rápida, comentar que la postergada agenda de mejoras de la atención primaria debe avanzar y consolidarse tanto en recursos humanos como de financiación, plantillas orgánicas, reforzamiento de puestos estructurales, sistemas justos de sustitución interna, así como modelos de autonomía de gestión, fomento de la figura y función directiva del equipo, de su desarrollo y carrera profesional y de otras mejoras en organización, actividad y dotaciones. Y en este proceso de desescalada hemos puesto encima de la mesa la necesidad de priorizar la seguridad del personal y los pacientes, rediseñar la accesibilidad a los centros de salud, los cambios de organización y roles profesionales, el desempeño de funciones de vigilancia epidemiológica y la reducción de las cargas burocráticas. Reforzar la coordinación entre los sistemas social y sanitario. Esta medida es imprescindible para mejorar la calidad conjunta de los servicios que prestan ambos sistemas en personas con limitaciones en su autonomía y para poder gestionar de manera satisfactoria futuras pandemias y emergencias sanitarias. Y también se lo debemos a nuestros mayores, a aquellos que han hecho y hicieron posible que tuviéramos un sistema nacional de salud como el que gozamos y con el cual pretendemos, hoy estamos en ello, poderlo legar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y debe de hacerse desde la coordinación. No me voy a extender, pero esencialmente en aspectos fundamentales como una planificación conjunta de los cuidados de larga duración, el desarrollo de un sistema de información integrado en lo referente a la prestación de servicios a personas con un determinado perfil de salud y autonomía, creación de infraestructuras de coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales en su parte de promoción de la autonomía y atención a la dependencia y a la implicación de los servicios sanitarios públicos en la atención sanitaria y seguimiento directo de las residencias de mayores. Y hay que desarrollar y potenciar la Ley de Salud Pública de 2011. No nos puede pasar lo que nos ha pasado. Y hay que desarrollar y extender junto con ella la especialidad de medicina preventiva y salud pública. Invertir en el capital humano aumentando el número de plazas de formación médica especializada, el aumento de plantilla en los servicios de salud y su desarrollo profesional. Y quiero comentarle también que tendremos que encajar el debate del sistema privado de salud. No podemos estar continuamente planteándonos debates esquinados, porque coexistiendo con el sistema público de salud, la provisión privada ha jugado y juega un rol sustitutivo y o complementario a lo largo de su existencia en todas las comunidades autónomas y con volúmenes de actividad bastante estables. La colaboración del sector privado con el público es muy transversal y se extiende a todas las comunidades, por encima del signo político de los gobiernos. Es obligado a destacar el importante papel que ha tenido la sanidad privada en el abordaje de la pandemia de la COVID-19. Es necesario, por diferentes motivos,
Y se lo digo desde el punto estrictamente médico, el establecer canales de comunicación que eviten la duplicidad de pruebas diagnósticas y terapéuticas con sus consecuencias derivadas de posible iatrogenia y especialmente relevante en la duplicidad de costes. Y se hace obligado el fomentar y desarrollar toda la normativa relativa a la autorización de centros sanitarios y sociosanitarios en función de criterios objetivos y reclamar transparencia y publicidad de datos sanitarios. Y con lo de ahora, y acabo, y me permiten que haya sido breve por respetar los tiempos. Quisiera destacar el papel de los colegios de médicos de España en el abordaje de esta pandemia. He podido comentar muy ligeramente, lo tienen ustedes en el documento, a lo largo de esta exposición parte de la actividad desarrollada por la profesión médica y por sus órganos de representación, que son los colegios de médicos. Y hemos intentado exponer propuestas que necesariamente demandan respuestas urgentes, por compromiso social, porque realmente el rol que tienen los colegios profesionales y el de médicos en particular es garantizar al ciudadano una asistencia de calidad con los profesionales más competentes. Llevamos 100 años demostrando en la práctica que los colegios de médicos y el Consejo General de Médicos son excelentes plataformas para hacer que la medicina sea más segura, de calidad y decente, y para que los sistemas sanitarios sean más efectivos y sostenibles. Y en eso vamos a seguir trabajando para que se aborden todos los temas pendientes desde la lealtad con las instituciones, pero con la firme convicción en la defensa de una asistencia sanitaria de calidad, en la defensa de los ciudadanos y en la defensa de los médicos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Romero. Turno de los grupos, ya saben, 4 minutos de menor a mayor, aunque en esta ocasión la señora Pastor ha pedido intervenir antes para poder acudir a la reunión de la mesa y, si no tienen inconveniente, le damos la palabra ahora. Muchas gracias por su amabilidad. Si no, otra compañera diputada intervendría. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Serafín Romero, presidente de la OMC, por su presencia. Muchas gracias y, sobre todo, por el documento que nos ha entregado.